La verdad es que nosotros llevamos ya 20 años, más de 20 años en el mercado y podemos constatar este dinamismo de la industria. Es un sector que crece a doble dígito, lo viene haciendo en los últimos años. Nosotros crecimos un 30% en Q1 de este año, es decir, realmente es algo que vemos y además en todos los actores. Y la principal razón es que la digitalización crece a un ritmo muy alto. La ciberseguridad es un pilar básico, principalmente en el apartado de control de riesgo, que cualquier negocio debe acometer, ¿no? Y el TI evoluciona hacia entornos híbridos multicloud y en consecuencia pues aparecen nuevos vectores de ataque y esto crea nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes. Bueno, la ciberseguridad o quizá más la ciberdelincuencia acapara titulares porque afecta de una forma seria a las organizaciones. El ransomware es una de las más mediáticas porque hay múltiples amenazas que están causando mucho impacto. Existen muchos otros vectores de ataque y las técnicas evolucionan, la inteligencia artificial, la automatización, son herramientas que no solo están en manos de las compañías de ciberseguridad, sino que también están en manos de los ciberdelincuentes. Bueno, yo creo que todas las compañías están mejorando en concienciación, no por evangelización de nadie en particular, simplemente pues porque el control de riesgos es un pilar de cualquier empresa, de cualquier negocio, es básico. Y si la empresa está más digitalizada, pues el foco se tiene que poner en los riesgos digitales. Existe esa concienciación, se asignan partidas, es decir, las organizaciones lo hacen lo mejor que pueden. Es clave en todo esto, de luego, tener un buen análisis de riesgos, es decir, saber a qué nos podemos enfrentar. Es decir, hay muchas veces que el presupuesto no puede dar para poner todas las medidas necesarias, pero de luego saber cómo actuar, en qué se está bien protegido, en qué quizás son proyectos que se van a acometer en el futuro, pero yo creo que en general sí que vemos que mucha profesionalidad en nuestros clientes y sí que creemos que existe esa concienciación y se están haciendo muchísimas cosas. Si le preguntas a cualquier responsable de seguridad, siempre te va a decir que le gustaría tener mucho más presupuesto, pero bueno, la verdad es que como todas las partidas que se aplican a cualquier negocio son limitadas y insisto, yo creo que es clave ese análisis de riesgos para saber qué presupuesto se adjudica y saber eso, saber cómo se tiene que reaccionar con las medidas que se tienen. Ese ejercicio es el que de luego ninguna empresa se puede permitir el no hacer. Ese análisis de riesgos, de cómo estar, es decir, todo lo que son factores preventivos, las medidas que sabe que va a poner, cómo hacer, es decir, en caso de que sucedan cualquier tipo de circunstancia. Eso yo creo que es inexcusable. Luego después, en función del presupuesto, se pueden hacer unas u otras cosas, ¿no? Pero esa parte lo tenemos clarísimo y las empresas también cada vez lo tienen más claro. Las empresas grandes para ellos es mucho más importante y las empresas medianas y pequeñas, digamos, que van después. También aquí es muy importante algo que nosotros impulsamos muchísimo, que es lo importante que es poder contar muchas veces cuando no se cuenta con los recursos necesarios, contar con proveedores de servicios de seguridad gestionada en los que también apoyarse y que te pueden ofrecer esto en un formato de servicio. Es decir, al final es encontrar ayuda en gente que está especializada en este tipo de soluciones. Bueno, aquí nosotros sí que estamos absolutamente convencidos de la necesidad de definir una política de seguridad consistente en la red, desde el data center a la nube pública, y de ahí es un poco nuestro enfoque, es decir, para intentar acompañar en la misma medida a las compañías ofreciendo una solución integral para que se pueda, digamos, hacer todo este camino con nosotros, con lo cual digamos que siendo conciso, es decir, estamos convencidos que hay que hacer un plan integral y contar con proveedores también que tengan esa visión integral y que no. Pensamos que es un error, es decir, el contar con varios proveedores que lo que hacen es dar soluciones parciales a un problema que al final es global. Esa digitalización ya no solamente está muy presente en empresas muy grandes, lo está también en empresas medianas, empresas pequeñas. Todo el tema de la pandemia ha sido un anabolizante de esta digitalización. En la medida en la que la digitalización avanza y es clave en el proceso de cualquier empresa, la seguridad como control de riesgos es igualmente clave, lo tiene que ser, si no es un desastre para quien está planificando cómo tiene que evolucionar el propio negocio. Yo creo que todos estamos avanzando justamente en esto, es decir, no solamente es proporcionar soluciones que den un alcance global, sino dar herramientas que automaticen, utilizar cosas que están al alcance, es decir, la inteligencia artificial. Son herramientas que también, por cierto, utilizan los ciberdelincuentes, ¿no? Pero que están ahí para poder automatizar todo aquello que se puede automatizar y emplear los recursos
muchas veces en temas mucho más específicos en los que hace falta un control mucho más humano. La verdad es que si nos abstraemos y nos ponemos en un plano un poco superior, no olvidemos que para cualquier colectivo la rentabilidad es fundamental y aprovechar todas las tecnologías a nuestro alcance para sacar el máximo rendimiento es clave. La inteligencia artificial libera a nuestros equipos de labores que se pueden automatizar y que una vez automatizadas pues son mucho más eficientes, ¿no? Con lo cual sí, es decir, es clave, es decir, nadie puede continuar en el mercado y seguir siendo competitivo si no aprovecha todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Insisto, no olvidemos que también los ciberdelincuentes saben que tienen que utilizar esto para ser más competitivos, ¿no? Y ahí pues es una guerra continua, ¿no? de gato y ratón. Bueno, la verdad es que no podemos afirmar que la nube sea más o menos segura que un entorno on-premise, puesto que depende de cada entorno específico a comparar. Hay ciertos servicios, no todos, en la nube ofrecen determinados niveles de seguridad, pero siempre, o yo diría casi siempre, habrá una parte relativa a la ciberseguridad que es responsabilidad del cliente, que en cualquier caso es el responsable último de que se den, digamos, todos los parámetros de seguridad que requiere el mitigar los riesgos en su propio negocio, ¿no? La verdad es que los principales proveedores de cloud te dan un mapa de qué parte está de su lado, qué parte no está de su lado en cuanto a la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que hay que hacer un buen análisis de qué tipo de despliegue hacemos en cloud para saber exactamente qué nos da el proveedor y qué es lo que tenemos que poner o qué tiene que poner el usuario que en este caso está subiendo sus cosas a la nube. Bueno, realmente con el tema de la pandemia y el teletrabajo no nos hemos encontrado ante nuevas soluciones, o sea, el teletrabajo ya existía, aunque sí ante un uso intensivo. Esto lo que ha hecho es acelerar la adopción de soluciones que denominamos Zero Trust Access, es decir, que se permita el acceso solo a determinadas aplicaciones o datos de determinados usuarios y en determinados momentos y contextos, ¿no? Es decir, es avanzar mucho más en ser mucho más granular en este sentido, ¿no? Y partiendo de un no acceso y solamente habilitando aquello que es imprescindible, por supuesto manteniendo un soporte básico con comunicaciones cifradas y doble factor de autenticación, medidas que ya se estaban tomando. Bueno, de nuevo, yo creo que la concienciación de todos los usuarios sobre ciberseguridad debe estar presente en la agenda de los CIOs a través de planes de formaciones recurrentes que permitan dotar a sus empleados del conocimiento necesario para protegerse en esto que se ha convertido en masivo, como es el teletrabajo. Yo creo que se ha hecho mucho, se ha hecho muchísimo, pero siempre se puede hacer más. Bueno, ahí a nosotros nos consta que la administración pública, al igual que cualquier otro sector, pues está destinando importantes partidas presupuestarias y recursos a la protección de sus redes, ¿no? Ahí, es decir, bueno, no es una tarea sencilla, es decir, hay veces, es decir, que se juntan, es decir, muchos temas, es decir, hay coyunturas, hay ciertos aspectos, es decir, pero a mí me consta, es decir, que el esfuerzo que está haciendo es grande, tanto en recursos como en tiempo y hay un interés importante en que se está protegiendo algo que es muy sensible. Bueno, yo creo que es una lucha que se tiene que hacer desde varios planos, como hemos dicho, la formación de los empleados en, digamos, llamémosle ciberhigiene, es fundamental. Por supuesto, es básico realizar temas preventivos, periódicamente hacer copias de seguridad de los datos, almacenándolos fuera de la red para una rápida recuperación. Aquí estaremos hablando cómo recuperarte de algo cuando ya ha sucedido. Hay que contar también con medidas preventivas, soluciones de ciberseguridad. Nosotros contamos con todo un conjunto de soluciones que de forma integrada te pueden ayudar a esto, es decir, a mitigar. Asimismo, los equipos de TI deben hacer casi, yo diría, roleplays, ¿no? de qué hacer, cómo actuar, quién tiene que hacer qué en caso de que se produzca cosas que están viendo que les está sucediendo a otros organismos. Hay veces que cuando un ataque aparece por primera vez a lo mejor es más difícil tenerlo en cuenta en tu plan de análisis de riesgos, pero hay muchos de estos que se están repitiendo y yo creo que es muy importante que todos los organismos y las empresas en general se preparen simulando cómo actuarían, quién haría qué si se llega a producir esta situación. Un SD-WAN, la verdad es que aparece básicamente en un contexto en el que tenemos aparición de líneas de conexión a Internet de gran velocidad, de bajo coste pero sin SLAs en cuanto a seguridad, en cuanto a retardos,
Aparece también la necesidad de optimizar los accesos a un IT que se transforma de un modelo centralizado a un modelo distribuido y multicloud. Ya no tiene sentido que todas las conexiones desde los usuarios y las sedes pasen por un punto central. Y en este contexto aparece SD-WAN. Nosotros somos uno de los líderes de SD-WAN, que ya es importante ser líder de este tipo de soluciones, pero yo creo que nuestro acierto y lo que nos hace una solución especialmente única es que hemos añadido seguridad absolutamente integrada, es el concepto del que nosotros denominamos Secure SD-WAN. Y punto número 2, la posibilidad de integrar de forma segura, igualmente con tecnología nuestra, la parte de switching y de Wi-Fi de los entornos de la sede, a los que típicamente está dirigido este tipo de soluciones de SD-WAN. En el aspecto de SD-WAN, primero hay que ser líder. Nosotros en los últimos cuadrantes de Gartner que he sacado, es decir, aparecemos como empresa líder en SD-WAN, pero es que además, y yo creo que lo que nos hace únicos en SD-WAN es estos dos puntos, el ofrecer el concepto de SD-WAN seguro y además el poder proporcionar a nuestros clientes el extender al switching y a la parte de wireless esa seguridad y además dar esta visión integral de la oficina. Bueno, la verdad es que nosotros somos una empresa 100% de canal, es decir, nosotros digamos que no interaccionamos o no vendemos directamente a clientes finales, más que nada porque nosotros proporcionamos soluciones de ciberseguridad, pero toda la parte de servicios de integración son claves para que eso, una vez que está en las instalaciones de nuestros clientes, realmente se le pueda sacar todo el partido que se necesita, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues tenemos, como imaginaréis, muchísimos acuerdos con muchos proveedores para distintos ámbitos. Nos dedicamos a un espectro muy amplio, y todo esto que es temas y en el ámbito en el que se engloba esto que tú me mencionas, de un tema de proveedores de servicios de seguridad gestionada, la verdad es que son acuerdos que hacemos constantemente, y todo lo que contribuya a hacer que existan compañías de este tipo que son capaces de proporcionar seguridad integral, incluyendo toda la parte de servicios, toda la parte de SOC, etcétera, a clientes finales, pues es algo que impulsamos de forma recurrente. Bueno, nosotros la verdad es que tenemos clarísimo, y este es que es un concepto nuestro, es decir, lo denominamos un modelo Security Fabric, donde nos ofrecemos como socio global en ciberseguridad para mitigar los riesgos de los negocios de nuestros clientes, ¿no? Eso es un aspecto en el que vamos a seguir evolucionando, y temas en los que vemos que, porque precisamente la digitalización de los clientes son temas mucho más dinámicos, temas que se mueven de una forma más rápida. Es todo lo que está relacionado con cloud, es decir, el IT convirtiéndose o transformándose en un TI mucho más híbrido, donde hay muchas partes en los data centers tradicionales y en los entornos multicloud. Ahí todas las soluciones de seguridad, nosotros estamos evolucionando muchísimo para adaptarnos a esto, que es una realidad, punto número 1. Lo que hemos comentado antes de SD-WAN es una realidad absoluta también, es decir, precisamente por esta transformación, es decir, y esa importancia que tiene el Edge que comentábamos antes, y esta distribución del IT, es decir, que ya no está en un solo punto, hace que el mallado de conexiones es mucho mayor. Es decir, te encuentras al final, cuando ves los flujos de comunicaciones entre dispositivos, entre sedes, entre usuarios remotos y entre dónde está el IT, es decir, que está en entornos multicloud, públicos, privados, todo eso hay un mallado que hace que, para que sea mucho más óptimo, hace falta entornos SD-WAN y SD-WAN seguro, con lo cual el segundo punto en el que estamos invirtiendo muchísimo es la parte de SD-WAN. Vemos también que está creciendo muchísimo, hay mucha más concienciación también en los entornos OT. Los entornos OT tradicionalmente eran entornos que estaban aislados. Al conectarse a la parte de IT son muchas veces dispositivos legacy que hace mucho tiempo que se instalaron, con muchísimas vulnerabilidades, y todo lo que sea ahondar en securizar ese tipo de entornos, que además detrás de esto hay infraestructuras absolutamente críticas. Es decir, si hablamos de un aerogenerador, por ejemplo, es decir, estamos hablando de algo que si se ataca realmente el impacto es brutal, ¿no? Con lo cual aquí también en el tema de OT estamos avanzando muchísimo, porque vemos que es algo en lo que las empresas están evolucionando y la ciberseguridad tiene que acompañar. Bueno, yo creo que educación, muy importante, esto que hemos llamado ciberhigiene, eso es muy importante. Hay que contar, es decir, aquí parece que es un tema, es decir, nosotros nos dedicamos, por supuesto, a proporcionar soluciones de ciberseguridad, pero tienes que contar con, es decir, no sería razonable el hacer un buen análisis de riesgos
y no aprovecharte de todas las herramientas que hay o dedicar parte de tu presupuesto, que no solamente es dedicar el presupuesto a eso, pero hay que contar con medidas que existen y que evolucionan además de una forma muy efectiva, porque están siguiendo a cómo actúan los ciberdelincuentes. Hay que contar con medidas, hay que poner herramientas que te ayuden a trabajar ante este tipo de incidentes. Después también lo hemos dicho, es decir, estos serían 2, y el 3, es decir, el análisis de riesgos es clave, es decir, es algo que todas las empresas tienen que hacer para saber exactamente cómo dependiente es su negocio ante qué tipo de circunstancias que puedan suceder.